Ninjas de la vida, todos hemos visto el símbolo del yin y el yang en pegatinas, en dibujos, en tatuajes y por todos los sitios. Incluso el logo, el propio logo de mi comunidad privada de Sociedad Ninja, tiene un simbolismo. Le di ese simbolismo, o quería darle al menos ese simbolismo de yin y yang, porque quería transmitir esa dualidad, ese equilibrio del universo, que las fuerzas opuestas son interdependientes y se equilibran mutuamente en el flujo constante de la vida. Pero si hablamos un poquito menos filosóficamente y nos vamos directamente a la practicidad y los temas que vengo hablando estas últimas semanas sobre, por ejemplo, este contexto fiscal mismo, aquí también se aplica, ¿no? La evasión fiscal es mal vista para algunas personas y los estados, pero en cambio, la mayoría de vosotros que me escucháis o de los miembros de Sociedad Ninja pensamos que ir a donde te traten mejor a nivel impositivo, también a nivel emocional, es decir, no te quedarías con una pareja tóxica, lo mismo si es un estado tóxico, te vas a donde te traten mejor, es éticamente irrefutable. Que no habría uno sin el otro, que no habría paraísos fiscales si no hubiese infiernos fiscales y al revés. Que el universo está gobernado por una dualidad cósmica, ¿vale? Conjuntos de dos principios opuestos y complementarios, o algunos lo llaman energías cósmicas, que se puede observar en la naturaleza. El yin y el yang se puede observar ahí en todo momento. Y esta idea viene del taoísmo, una filosofía que algunos también consideran religión porque tiene una parte práctica. Lo que está claro es que esta espiritualidad china busca vivir en armonía con el Tao, que es el principio universal que rige este equilibrio y flujo natural del universo, como si fuese una energía, un estar que está en todo, para llamarlo así. Y como podéis ver, es algo tan simple de explicar como complejo, porque dices, sí, lo entiendo perfectamente, dualidad, pero ¿qué significa, no? Muy fácil de explicar, pero a la vez complejo. Y ahora que hablamos de dualidades, el impulsor de la idea del Tao fue Lao Tse, un filósofo chino, considerado no el creador ni fundador del taoísmo, sino más bien como el máximo impulsor, el que puso el embudo espiritual a la idea. Lo que pasa es que, aunque se dice que Lao debatió o incluso instruyó al propio Confucio, hay bastante confusión, porque Lao Tse es una leyenda que en realidad no se sabe ni siquiera si existió. De hecho, Lao Tse lleva más misterio que el propio Satoshi Nakamoto, que al menos nos dejó algunas migas de pan por internet antes de desaparecer, ¿no? Algunos dicen que la leyenda de Lao Tse fue, en el fondo, el trabajo de un sabio anónimo legendario y que, según los mitos y las historias de Lao, nació en la provincia de Henan y fue un bibliotecario de la corte. Se supone que fue él cuando abandonó China para irse a vivir a un lugar desconocido de accidente, eso dice la leyenda, pues que antes que eso dejó escrito ese Lao, el Tao Te Ching, o Tao Te Ching, o Tao Te Ching. El caso es que es lo mismo, pero se dice de distintas formas. Tao Te Ching, Tao Te Ching, Tao Te Ching, el libro del camino y de la virtud, como la llamamos en Occidente. ¿Y qué era este texto? Pues el gran tratado, el gran texto filosófico chino que ha perdurado durante miles de años. Aparte de la propia leyenda de su persona, lo que nos deja atrás es este escrito, el Tao Te Ching, que, por cierto, recuerda bastante al nombre ese nick del rapero español Tote King o algo así. A lo mejor lo pilló de aquí, ¿vale? Pero hoy no quiero hablar tanto del taoísmo, filosofía o religión, ni de la leyenda de su supuesto impulsor, sino del propio escrito, este Tao Te Ching, este Tao Te Ching, este libro de camino y de la virtud, que no es que albergue poco misterio precisamente, y es que tiene 5.000, solo tiene esto, 5.000, bueno, solo entre comillas, porque son 5.000 caracteres en chino, pero solo la primera parte, incluso la primera frase que veremos hoy, ya contiene una cantidad de sabiduría avanzada a su tiempo, de la que se dice que los filósofos contemporáneos bebieron para crear las distintas escuelas y corrientes filosóficas. Por esto hoy quiero hacer un primer acercamiento, para llamarlo así, a lo que contiene este texto milenario. Hacer un pequeño análisis conjunto solo de la primera fase hoy, esta primera frase, estos primeros caracteres traducidos de distintas maneras, para quizás, si os mola, más adelante indagar más poco a poco con distintas partes esparcidas a lo largo del año en varios episodios, ¿vale? Quizás, si os gusta, podemos hacer esta pequeña serie analizando todos los conocimientos que hay encapsulados, aprovechando las distintas traducciones que se han visto en estos varios idiomas. Hoy empezamos solo por una primera frase y con esto es más que suficiente para darle un poquito a la cabeza. Lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja.
El Tao Te Ching es la obra literaria más traducida del chino y una de las más traducidas del mundo desde que se dice que fue redactada hacia el año 300 a.C. aproximadamente. Podríamos pensar en ello como una especie de Biblia, pero no tanto desde un punto religioso, sino más espiritual específicamente. Todas las religiones son sectarias en sí mismas, pero si hacemos el foco en la espiritualidad, no tiene por qué seguir a ningún líder, sino que vienen más del interior, introspección, ¿vale? El caso es que la influencia en el pensamiento y la cultura orientales han tenido un impacto enorme por este libro, por este texto, que no tiene nada más ni nada menos que 5.000 caracteres en chino. Según la traducción que mires, pues tendrá de 10.000 a 15.000 según el idioma. Entonces ya podemos ver que del chino, estos caracteres, o el mandarín, como quieras llamarlo, con estos propios caracteres se multiplica como por 2 o por 3 según el idioma. Está como muy comprimido en sí, ¿no? Parece ser una antología que recoge antiguas enseñanzas, aunque la densidad de su estilo quizás quiera decir que es una obra de un único autor, como estamos diciendo en esa leyenda en la introducción inicial. Pero la gracia es que la mayor parte del libro está compuesta por rimas que permiten que sea leído como si fuera un gran poema filosófico. Aunque tenemos un problema. El reto de las enseñanzas ocultas del texto de Tao Te Ching es la traducción para nosotros. Bueno, para quien hable mandarín, en el fondo tampoco lo podrá entender, porque es que cada frase se tiene que beber, para llamarlo así. Es dificilísimo en el caso de las traducciones traducir un libro chino a cualquier lengua occidental, pero aún más cuando se usan rimas y enseñanzas muy específicas. Porque claro, los caracteres chinos no son como las letras españolas, es decir, esos símbolos no se leen por sonidos como hacemos en Occidente, sino que son, llamémoslas cosas, son cosas. Por ejemplo, un carácter puede significar árbol y para añadirle más complejidad al asunto, también cada símbolo acostumbra a estar compuesto de distintos significados. Por ejemplo, el carácter que significa tener, poseer y haber, porque sí, significa varias cosas en un mismo carácter, tener, poseer, haber, está compuesto del carácter mano y carne. No solo se trata de algo así de complejo, sino que además parecen totalmente distintos si comparamos la versión antigua del idioma con el idioma moderno. ¿Vale? Los traductores de los varios países han hecho, lógicamente, un esfuerzo abismal, enorme, máximo, para intentar transformarlo en algo que los orientales podamos entender, pero sinceramente no creo que ninguna traducción pueda ser 100% acertada. Es por ello que llevo algunas mañanas preparando esta apertura de melón para vosotros, analizando las distintas traducciones en español, en inglés y en sueco. Como algunos sabéis, pues hubo una época en la parte de mi vida que estuve mega viciado en los idiomas y aparte de hacerme fluido en... ¿Es fluido o fluente? Fluido, ¿verdad? Fluente es de los ríos. Aparte de ser fluido en inglés, también llegué a tener un nivel, creo que llegué al C1, B2 más o menos de sueco, entre otros idiomas, pero a niveles más bajos. Ahora seguramente habré perdido ya bastante, pero en su momento me había leído todos los Harry Potters en sueco. Lo ponía en sueco el libro y además me ponía el audio al mismo tiempo. Y bueno, la media estaba muy bien, me salía a que lo entendía todo menos una palabra por página. Más o menos una palabra por página tenía que traducirlo con el traductor o con el diccionario y me permitía pues, seguir ese Harry Potter continuamente. Además, ayuda mucho que las historias ya las entiendas para pues, ir fluido, ¿no? Que no fuera frustrante, para entrar en flow. Pues me ha parecido raro no encontrar en catalán en Amazon este texto, por ejemplo, aunque segurísimo que debe existir en algún lado. Pero ha sido toda una aventura analizar y leer las distintas traducciones de este texto. Y por eso me he motivado a compartirlo con vosotros, porque de hecho me recuerda bastante a una época de mi vida muy importante, en la que fue en 2009 aproximadamente, que no tenía mucha dirección en la vida. No sabía qué hacer, no tenía trabajo, acababa de dejar los estudios porque no me llenaban. Es la típica historia de multipotencial. Pero ahí empecé a meterme a saco en cosas filosóficas, en Emerson, en Thoreau. Y fue una parte muy iluminativa de mi vida, si se puede llamar de algún modo, en la que me iba a caminar durante horas y yo mismo me autopercibía, me autoidentificaba ya como un filósofo en esa época. No porque lo fuera, pero porque estaba rodeado de filosofía o de pensamientos que eran más abstractos. No tanto prácticos como ahora, en el que esa mejora personal no me ha venido tanto desde un punto de vista espiritual, sino que busco la practicidad de mi día a día, la practicidad de la sociedad en general. Yo creo que, ya que estamos hablando del yin y el yang,
todas estas dos caras son de una misma moneda, pero simplemente estos últimos años me he estado centrando y metiéndome más ahí y me ha llenado de propósito. A lo mejor habrá un momento de mi vida en el que esta parte práctica de mí y la otra cara más espiritual se van a encontrar en un punto de balance totalmente sin ansiedades, sin pensar demasiado en el futuro, pero en ese momento de mi vida, al leer las distintas traducciones del Tao, me ha recordado mucho a cuando analizaba estos textos, ¿no? Y en esa época estaba leyendo el libro de Dharma Bums de Jack Kerouac, donde lo conocéis, ¿no? Jack Kerouac es el autor de ese libro que se llama En la carretera, On the Road, que en este Dharma Bums me gustó mucho más que su clásico de On the Road, a la carretera, y nos presenta un libro mucho más espiritual, donde no está siempre borracho y viajando, a diferencia de su libro On the Road, pero experimenta como más meditaciones y mindfulness. Como no podía ser de otra forma, la influencia filosófica oriental toma importancia también en este libro. Y era una época de mi vida donde estaba leyendo mucho a Jack Kerouac y todo lo que es la gente de la Beat Generation, esos autores que han desaparecido. Y ahí uno de los personajes más importantes lo traduce como happy, pero no de feliz, sino con J, happy. Traduce un poema al chino en inglés. O sea, en ese libro de Jack Kerouac, ese personaje es como su ídolo. Es una persona que conoce, el que después me enteré que no tuvo más contacto en su vida más que en este libro, pero es una persona real que tenía conocimientos de chino. Y esa persona, Happy, traduce un poema chino al inglés. Y le dice a Jack que está traduciendo el poema de Han Shan titulado Montaña Fría, que se escribió hace más de 1000 años. Y la traducción interpretada por Happy de una de las frases de este poema, atención, es el siguiente. Lo tradució así, y os leo literalmente. ¿Te interesa el desarrollo personal, la filosofía, la psicología, las relaciones, pero también, yo qué sé, Bitcoin, negocios online, salud ancestral o cripto? Si te han dicho que tienes que especializarte, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra mente, la salud, el dinero y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás productos secretos y descuentos especiales de la tienda de Pau Ninja, debates, boletines y episodios privados de conspiraciones, noticiarios y más temas fascinantes también sobre la mente. También biblioteca, resúmenes de libros y muchísimos recursos de aprendizajes más. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Subiendo la ruta de la montaña fría, el camino de la fría montaña sube y sube. Desfiladero largo ahogado por pedregal y rocas, arroyo ancho y hierba borrosa por la niebla, y el musgo es resbaladizo, aunque no ha llovido. El pino canta, pero no hay viento. ¿Quién puede saltar las ataduras del mundo y sentarse conmigo entre nubes blancas? Pues sabéis que, ninjas de la vida, este verso, en el idioma original, a pesar de que ha sido traducido así, en el idioma original solo hay 5 signos por cada línea. Pero claro, en la traducción occidental hay que añadirle las preposiciones, poner artículos y las otras parafernalias gramaticales que ponemos en el idioma que hablamos, ¿no? Si no, la traducción literal pues podría haber quedado hubiese traducido con el símbolo de escalar, el símbolo de arriba, el símbolo de frío y el símbolo de montaña y el símbolo de camino. Y ya está. Pero claro, entonces, ¿qué haces con los signos de largo, de desfiladero, de estrangulamiento, la señal de avalancha y la señal de cantos rodados? Por este motivo, es un reto para todos nosotros, los occidentales, los que queremos entender un poco, aunque sea, lo que nos quiere transmitir el autor de Tao Te Ching, aunque sinceramente creo que también lo es para cualquier ciudadano chino que domine mandarín, por ejemplo. Aunque por suerte hay algunas cosas que sí que todos concordamos sobre este libro del camino y la virtud, como por ejemplo, que la primera frase es ya un reto en sí misma. Y por esto hoy no pasaremos de esta primera línea como iniciación a lo que nos viene si queremos empezar a indagar un poco más en ello. La primera frase del Tao Te Ching empieza con fuerza, porque ya no nos deja pasar de ahí
si queremos intentar entender qué tipo de sabiduría encapsula. Y es que nos dice, la primera frase dice así, al menos en una de las traducciones: el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Claro, lo interesante en Ninjas de la Vida es que cada traducción y traducción de traducción cambia esta frase enormemente. Yahui Lang lo traducía como el Tao es enseñable, pero comprender mis palabras no es lo mismo que seguir el Tao. O versiones incluso más simples intentando ser más fieles al original. El Tao llamado Tao no es Tao, de Stephen Addis y Stanley Lombardo. O la de Robert Hendricks, que tiene seguramente la carátula del libro más interesante que hay en Amazon, que es así todo negra y molona, ¿vale? Que decía, en cuanto a la manera de la que se puede hablar no es la manera constante. O sea, aquí ni siquiera utiliza la palabra Tao, esa palabra clave, sino que en esta traducción manera, en cuanto a la manera de la que se puede hablar no es la manera, es una traducción de way en inglés. Ya conocéis way como manera en inglés, como si fuera el Mandalorian, no, this is the way. Lo que Lao Tse nos intenta decir es que el Tao no puede ser entendido hablando de ello, paradójicamente, ni pensando en ello, ahora que estamos haciendo un episodio, ni leyendo sobre ello, ni escribiendo, ni escuchando un maravilloso podcast como esto, sino que el Tao se siente, no es algo físico practicable como tal. Como uno de los animes que vi recientemente que se llama Hell Paradise, que precisamente usan el Tao como energía principal en este anime. No sé si os molan, pero a mí, yo comiendo 20 minutitos de un capitulito de estos molones en el que hay un montón de ataques y sangre y cosas por el estilo, y tiene una buena historia, me mola bastante. Pues en este anime, Hell Paradise, el Tao toma un elemento principal, primordial en este sentido. Así es como varias escuelas de hinduismo describen también a Brahman, ¿vale? Diciendo que el momento en el que intentamos describir Brahman ya no lo estarás describiendo. Cientos de años más tarde salen otras corrientes similares, como el caso de Platón, incluso, donde se saca este concepto del ideal platónico, en que las manifestaciones físicas serían impuras y versiones corruptas de este ideal. En las líneas del Tao Te Ching puede que haya un valor de corto plazo en describir la verdad, pero el solo acto de hacerlo hace que desmerezcamos la potencia que tiene el propio Tao. Por ejemplo, quizá estamos estableciendo reglas fijas que tienen sentido en nuestro entorno actual, pero una vez que ese entorno cambie, esas reglas tendrían menos sentidos, ¿no? O tal vez estamos creando un gremio de voces autoritarias de filosofías y sabios, pero esas voces tienen sus propios intereses y debilidades terrenales, por lo que las fuerzas políticas pueden enturbiar, ¿no?, la pureza del verdadero significado del Tao, así dicho muy filosóficamente. Platón parecía pensar que todo podía ser expresado con palabras, al menos en los diálogos que presenta a Sócrates buscando definiciones verbales de cosas y conceptos. Y el verdadero conocimiento siempre parece implicar el conocimiento de la teoría y no simplemente ser capaces de realizar determinadas tareas, como un trabajador manual que puede ser muy bueno en una serie concreta de trabajos, pero incapaz de explicar por qué hay que hacer esta serie de cosas en su trabajo en un orden determinado en la tarea que está haciendo, ¿no? Una posibilidad interesante a considerar es que la forma del bien se parezca más al Tao, una forma de formas, una armonía entre las diversas formas que es al mismo tiempo la fuente de todas las formas y el modo de conocer todas las formas. Si el Tao se encuentra en Platón, seguramente podría estar ahí. Lo que quiero remarcar en este primer inicio, en esta primera frase, es que parece ser que muchísimas filosofías bebieron de ahí, empezando por Platón incluso a lo mejor, y si estamos hablando de un texto milenario que ya sabemos que después de traducciones se va esparciendo cierto conocimiento y llegan a las cabezas o a los libros, los papeles de varias personas que ni siquiera después dan ningún tipo de crédito de dónde han sacado. Y a lo mejor no era su intención sacarlo de ahí literalmente, sino que han bebido de ahí y después su mente, de una manera más sutil, crea sus propios pensamientos, pero viene de ahí. Así que esto es el Tao del Lao Tse. Sin duda es uno de estos libros para tener ahí de consultar de vez en cuando, como el libro de meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Así que espero que os haya gustado en este episodio algo diferente. Nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.